Y como dije anteriormente, el tema guardando nuestra fe. Para eso tenemos como escritura base en 2 de Timoteo 4:7. Y leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía oigo hoja chillando. Gloria a Dios. Y leemos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado. Aleluya. Oramos. Padre, gracias por este momento. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, que es quien nos revela, el Consolador que enviaste. Pedimos en el nombre de Jesús que sea tú quien nos arroje luz y quien también toque los corazones en esta noche. Que podamos ser edificados todos en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Saludamos también a aquellos que nos pueden ver por las redes, por el internet. Y ahí está el Espíritu Santo también hablando a través de este medio. Y si hablar de la fe, podemos decir que hay muchos tipos de fe. Pero hablamos de la fe dada a los creyentes cuando creyeron en Jesús. Esta fe consiste en creer que Jesús vino en carne, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, que vivió y predicó el Evangelio, que era 100% Dios y que era 100% hombre, que murió y también resucitó, que por medio de la fe en Él, basada en todo lo que dijimos anterior, somos salvos, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos y que un día Él vendrá. Aleluya. Esta es nuestra fe y que Él es la cabeza de su iglesia. Ese es Jesucristo. Van a venir en estos tiempos el espíritu de confusión en estos tiempos. Si anteriormente el apóstol Pablo hablaba de falso maestro y hablaba de cómo esto trataban de confundir aún el pueblo de Dios, hoy más que nunca. Porque hoy lo tenemos cerquitita, hoy lo tenemos hasta en nuestros celulares. Y eso lo carga uno a diario. Quizás que la iglesia veía un predicador falso una vez a la semana, 2 veces. No, ahora lo vemos nosotros. Muchas opiniones. Y no simplemente predicadores, la filosofía del mundo, que es una estrategia diabólica, donde empieza hasta por la mejor forma por la niñez y donde se ha incrustado en las universidades para que los que nos gobiernan sean hombres y mujeres que no le teman a Dios. Entonces eso llega hasta la iglesia. Hay jóvenes que se van a las universidades y fácilmente salen confundidos, porque todavía muchas veces por no aplicar nosotros tiempo a la palabra podemos ser confundidos. ¿Cómo se interpreta guardar la fe? Es un llamado a no rendirse en la fe, tal como el apóstol Pablo lo expresa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mantener una buena conciencia se vincula directamente con mantener una conciencia limpia. Aquellos que obedecen su conciencia y naufragan en la fe lo hacen porque han rechazado lo que les dictaba su conciencia. Tener una conciencia limpia de quiénes somos y qué hacemos. Fíjese que cuando usted peca, la conciencia no lo deja tranquilo. El pecado no aparta. Gracias a Dios que tenemos abogados, y si nos humillamos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y perdonador. Pero el pecado aparta. Si nos vamos poco a poco, nos apartamos. Entonces,
podemos mirar la fe de muchos, ahora hablando de fe, porque estamos hablando de fe en esta noche. Tenemos la fe de Abraham, que respondió cuando Dios le dijo, entrégame lo único que tú tienes. Su único hijo. Era uno, Isaac, claro, imagínate estaba. Pero el hijo de la promesa. Abraham por fe creyó. De tal manera que por medio de la fe que él tenía pudo decir la palabra cuando el hijo le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Él le dijo, Jehová proveerá. Y le dijo también, iremos y volveremos. Él estaba proclamando un vocabulario en fe antes de. Pero no era que en su corazón no estaba dispuesto a hacer el sacrificio. No era que estaba esperando que Dios lo interviniera, sino que por fe creyó que todo bajo la mano de Dios está en control. Amén. Tenemos hermanos que tienen tanta fe como el mismo Jacob. Jacob se atrevió a pelear con el ángel. Este hombre duró una noche entera peleando una bendición. ¿Sabe que cuando peleamos una bendición es por fe? Es por fe. Aún, les voy a ser sincero, aún el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos tiempo para sacar en intimidad con Dios. Y por fe decimos, Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Porque tú tienes fe, uno tiene una fe que cree en la palabra que Jesús dijo que Él enviaría el Consolador. Y que Juan el Bautista dijo que el que viene detrás de mí no bautiza en agua, sino que bautizará en fuego. Y cuando uno saca tiempo por fe, pelea la batalla hasta conseguirla. Amén. Hay otros que son dichosos. Hay otros que son dichosos hablando del Espíritu Santo, que el mismo día que se convierte vienen ¡fum! Y están hablando en lengua. Gloria a Dios, pero Dios es soberano. Pero a veces Dios permite que nosotros le creamos para Él hacer la obra. ¿Y qué pasó con Jacob? Peleó la buena batalla. De tal manera que de Jacob se le cambió el nombre. ¿Por qué? De Israel, que dice, Jacob significaba suplanta o el que toma por el talón. Pero ahora se le cambió por Israel, que significa el que lucha con Dios. Oiga esto, se le cambia el nombre por un hombre de fe. También tenemos la fe firme de Eliseo. Eliseo también peleó su bendición. Cuando Elías le dijo, mira, bueno, él le dijo, ¿qué tengo que hacer para que el manto me caiga vivo? Toma el manto para que cuando tú te vayas. Bueno, tú tienes que verme cuando yo me vaya. Entonces el manto caerá sobre ti. ¿Y qué es lo que tú quieres? No, nada, una doble porción. ¿Qué más de ahí? La presencia que estaba en Elías, pero él la quería doble todavía. Amén, y se pudo ver que de tal manera que aun cuando Eliseo murió, los huesos, dice que enterraron un día un muerto y le topó a los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasó? El muerto resucitó. Aún en la muerte estaba la unción de la doble porción que había recibido. Pero este hombre le dijo, mira, voy para Betel ahora. Dice, no, vive Jehová y vive tu alma. Pero yo de aquí, yo de ti no me voy a mover. Y nosotros muchas veces cuando estamos en una petición, decimos, ya Dios no va a hacer nada. No es que Dios es sordo y loco para que uno repita tanto, pero Dios prueba nuestra fe. Fíjense que Daniel, cuando Daniel comenzó a orar, que duró 21 días, cuando el ángel bajó le dice, desde el primer día yo escuché tu oración, solo que el príncipe de Persia, dice el ángel, me atrapó allá arriba y no quería que yo bajara, de tal manera que tuvo que mandar a Miguel. Pero fíjense, desde el primer día, tu petición Dios la escucha desde el primer día. Ahora Dios lo que quiere es perseverancia.
Perseverancia. Ahora, mira, esa palabra me la estoy aplicando yo mismo ahora mismo. Perseverancia. Y Eliseo fue un hombre con una perseverancia tremenda. Miramos la mujer cananea, que Jesús incluso la insultó. Cuando ella le dijo, bueno, tengo la hija mía, que un demonio la tenía atada. Y Jesús lo que dijo, bueno, no es lícito que a los perros se le eche el pan de los hijos. Le dijo, porque los judíos a los que no eran pueblo, a los gentiles, ellos le llamaban los perros. Y como era cananea, Jesús, como era judío también, le vino con el mismo término, perro. Pero se ve insulto, pero Jesús, en su sabiduría, lo que estaba probando la mujer. Y la mujer dijo, pero aún los perros comen del pan que se cae de los hijos. Y dijo, wow, pero lo maravilloso fue que Jesús dijo, grande la fe de esta mujer. Con todo eso que estamos hablando ahora mismo, estamos hablando de la fe que tenemos nosotros como cristianos en el único Cristo de la gloria. Otro hombre de fe, el centurión, que le dijo, tan solo di la palabra cuando tenía el criado enfermo y él sanará. Este hombre, yo creo que para mí fue el hombre, bueno, vieron tantos milagros, pero este fue uno de los más grandes, porque este hombre creyó de tal manera que él entendía que Jesús era superior a todo, que le pone un ejemplo. Yo soy capitán, no sé qué cargo tenía, era grande, y cuando yo le digo al soldado, ve, él va. Siéntate, se siente. ¿Sabes cómo son cuando uno es cabo y el otro es sargento? Hágame 10 pechadas allá en Santo Domingo. Y tiene uno que hacerlo obligado. Así es. Él le está diciendo, tú en lo espiritual, todo te obedece. No es necesario que entre a mi casa. ¡Wow! ¡Qué fe! ¿Y cómo que nosotros como cristianos muchas veces no sabemos ni creemos en el Dios que nosotros aún le servimos? De tal manera que Jesús dijo, en todo Israel no he visto un hombre que tenga la fe que tiene este hombre. Somos creyentes, a veces tenemos tiempo en la iglesia y palabra viene y palabra. La palabra se activa cuando la creemos. Podemos traer todos los discursos de aquí. Si nosotros no creemos la palabra, no se va a activar nada. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, pisarán las escorpiones. Ahora los escorpiones nos pican a nosotros y nos matan, porque no creemos la palabra de Dios. A Pablo una serpiente le picó y no pasó nada, porque era un hombre que creía la palabra. Y yo le digo a mi espíritu, Damaso, tú tienes que empezar a cambiar tu vocabulario y cambiar un mensaje de fe en tu vocabulario. Amén. Este hombre creyó, di la palabra. Pero ya para irnos a una historia, ven, nos podemos ir a Daniel capítulo 3. Y allí podemos ver una historia bien bonita. Yo te digo los versos ahorita. Ok. Y estamos viendo la historia de los 3 jóvenes hebreos. ¿Quiénes se dan esa historia? 3 jóvenes hebreos. Yo sé que la mayoría se lo saben. Y esta historia trata del rey Nabucodonosor, que levantó una estatua de oro. Ese rey eres el rey de toda Babilonia. Y él se propuso hacer un estatua, el hombre se creció. Babilonia era un imperio. Acuérdense que hubieron varios imperios. El de los persas, Babilonia. Era la primera potencia mundial, podemos decir. O sea, este hombre se creció, hizo una estatua donde obligaban a todo el pueblo a que cuando se sonara el sonido de la música, de la bocina, del salterio,
toda esa zampoña, es un grupo de nombres que tienen ahí. Toda la gente tenía que doblarse ante esa estatua. Solamente que hubo un solo problema, que allí habían 3 jóvenes que en ese tiempo estaban cautivos, traídos de Israel, de Judá, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos jóvenes no se postraban ante la estatua. De tal manera que llegó al oído. Y fíjense en el capítulo 3, verso 8. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Y van a los chismosos. Tú, oh rey, has dado una ley que a todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, se postren y te adoren la estatua de oro. Y el que no se postre y adorare eso será echado en el horno de fuego ardiendo. Rey, por ahí hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que te ha levantado. Ay, 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 ay. Porque el diablo sabe jugar bien dominó. ¿Usted sabe lo que es dominó? ¿Ha jugado dominó alguno? Yo sé que algunos juegan también ajedrez. Y en el dominó, usted analiza el juego y usted dice: bueno, si yo tiro esta ficha, me va a bajar esta, me va a bajar el otra, hasta que me llegue la ficha que yo quiero para yo ganar el juego. Al final le digo: Capicúa, ya yo sé que venía. Satanás siempre ha querido destruir el pueblo de Dios. El final de todo ni siquiera era el pueblo de Babilonia, porque el pueblo de Babilonia como quiera estaba cautivo. El final del juego es que el pueblo cautivo que había hebreo se rindiera ante el Dios que ellos estaban proclamando. Fíjense que Jesús le dijo, el diablo le dijo a Jesús: te daré todos los reinos si postrado me adorare. Satanás anhela que un hijo de Dios lo adore, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Solamente a tu Dios adorará. Solamente a tu Dios adorará. Vendrán tiempos, y hay tiempo, no es que vendrán, ya que están, que el diablo quiere que usted se rinda a los pies de él. Pero estos 3 jóvenes dijeron: bueno, ahí viene el asunto. Y Nabucodonosor dijo: oh, con ira, el hombre se enojó. Tráiganme a esos muchachos. Y allí trajeron los jóvenes. Y le dijo Nabucodonosor: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni la estatua de oro que ha levantado. Ahora pues, dispuestos para oír el son de la sonida, la flauta, tamboril y todos los instrumentos que tenían ahí. El hombre dijo: ¿es verdad que ustedes no quieren obedecer a mi Dios ni a la estatua que he levantado? Suenen los instrumentos. A ver si es verdad. Sonaron los instrumentos. Y los jóvenes ahí. Y yo decirlo aquí es fácil. Vivirlo es otra cosa. Ahora todos los que estamos aquí podemos decir: yo no me rindo. Yo no me voy a postrar. Está como Pedro: yo no te negaré. Pero ahora a la hora de verdad se sabe quién es cristiano y quién no. Miren, las naciones llevan un programa anti Dios. Anti Dios. A la hija mía, a Abigail, le mandan una tarea. Haz una tarea para que explique la fiesta de Halloween. Y me dice la esposa mía: Damaso, que le van a quitar puntos. Digo: es que los puntos no valen.
Ella le va a poner, en mi casa servimos a Jehová de los ejércitos. Amén. La Biblia nos manda que obedezcamos a nuestros amos, a las leyes terrenales. Obedecemos siempre y cuando no interrumpan con la ley de Jehová de los ejércitos. ¿Se entiende? Usted no. ¿Qué obedece la ley terrenal? No comerse un semáforo rojo. Eso obedece la ley terrenal. No hacerle daño al vecino para que no vayan y lo metan preso. Eso obedece la ley terrenal. Vaya y vote por lo que usted quiera. Eso obedece la ley terrenal. Pero si me dicen que ya no predique el evangelio, hay problema. A Pedro dijeron, ya no hable el nombre, ya ni mencione ese nombre. Y dice Pedro, ¿y cómo nosotros vamos nosotros a dejar de hablar de esto? ¿Cómo? ¿Cómo de lo que nosotros hemos vivido, que vimos, el mismo Dios que se encarnó? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de esto? Y usted sabe cuando usted habla así, cuando usted escudriña la palabra, porque la palabra es la que nos afirma en la fe. Dígale a su hermano, la palabra es la que nos afirma en la fe. Amén. Y me parece que estos tres jóvenes estaban bien formados en la palabra, porque para estos jóvenes negarse, incluso tenían buenos cargos. Fíjense que Dios que le dicen, tú lo has puesto en la provincia. Tú lo has puesto a esa gente a gobernar contigo. ¿Y ellos qué? A mí no me importa el puesto. A mí no me importa el puesto. Porque hay una línea. Y el puesto vale mucho. Muchas veces cuando pensamos en lo terrenal y no en lo espiritual. Y estos jóvenes dijeron, no nos postraremos. Y se mantuvieron firmes. Entonces, dice en el 16, Sadrach, Mesach y Abednego, respondiendo al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos. Cuando ellos le preguntan, ¿por qué si no la adoré en la misma hora os seréis echados en el medio del horno de fuego ardiendo? ¿Y qué Dios será aquel? Miren, es en el verso 15, al final. Y le hacen, y dice Nabucodonosor, ahí fue donde metió la pata. ¿Saben lo que mete la pata? Cuando él le dice, ¿y qué Dios será ese que los libre de mis manos? Gran cosa. Pero hay muchos dioses. Eso lo entendemos usted y yo porque conocemos el evangelio. Pero el mundo está lleno de dioses. ¿Cuánto presidente, cuánto artista, cuánto son dioses? Y él se creció. Lo único que cuando leemos la historia de Nabucodonosor, por esa palabrita creo que fue que Dios lo puso a comer hierba al final. ¿Sabían eso? Ese rey, Dios le reprobó la mente de tal manera que las uñas le crecieron como animales y se fue al campo y estaba como un animal. ¿Y qué Dios es ese? Y saldrá y me sabe, no es necesario que te respondamos a eso, rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tus manos, rey. Oh rey, nos librará. Ahí sin darse cuenta profetizaron. Nos librará en términos futuros. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que tú has levantado. Muchas veces nos equivocamos cuando Dios no interviene en algo. Por ejemplo, Pablo fue la cabeza que le llevaron, fue la guillotina. A Elías, a Isaías lo rajaron en dos, el cuerpo. Y tú dirás, ¿y dónde estuvo Dios? No, cuando Dios ya tiene el propósito cumplido en su siervo, Él ni siquiera hace nada. Él es soberano, pero cuando Él quiere hacer algo,
Él demuestra que Él es Dios. De tal manera que esa historia, mire cuántos años tiene, y hoy usted y yo le estamos viendo ahora mismo, como si fuera una película, ahora mismo en este lugar. Y esta gente dijeron, Él nos puede librar, pero si no nos libra, como quiera, no serviremos a esos dioses. Me paro aquí. Jesús dijo, no le teman a aquel que pueda matar el cuerpo. Lo más importante es lo que aquel, dice, témanle a aquel que tiene la potestad de juzgar el alma. Aleluya. Porque este cuerpo como quiera se va. Sea ahorita, sea mañana, se va. Pero bienaventurados los mártires que mueren por causa del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y esta historia Dios mostró su poder. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podemos hacer esta historia. De tal manera que el rey se enfogonó y dijo, pongan en el horno 7 veces más. Ahora se equivocó de nuevo, pastora. El número perfecto de Dios, el número 7. Si te das cuenta. Imagínense. De tal manera que cuando echaron a esos 3 jóvenes, lo que lo echaron, el resplandor achicharró a lo que estaban echándolo. Vaya a ver si era poquito. Y el rey dice, bueno, echaron la gente y se quedó todo el pueblo a ver qué era que le iba a pasar. Yo me imagino. Y aquellos que lo acusaron, porque el diablo, contento. Pero de repente como que sería, tú sabes, yo me imagino que cuando usted asa a un animal, sale un olor. Eso soy yo ahora hablando. Parece que no había olor a quemado. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el fuego está igualito. Algún olor tiene que pasar, algo tiene que pasar. Y se levanta el rey y mira. Y le dice a la gente, y ven acá, ¿y cuánto fue que ustedes echaron? ¿No echaron ustedes 3, es en el verso 24, 3 varones estados dentro del fuego? Atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Aleluya. Ahí estaba el rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. Aleluya. Y él mismo dice, y el aspecto de que el número 4 es semejante al Hijo de los dioses. El hombre vino palabra de Dios sin darse cuenta. El Hijo de Dios, una estefanía de Jesucristo allí guardando a estos 3 jóvenes. Amén. Damos un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Glorioso nuestro Rey. Y dice la palabra que aún ni un solo cabello. Oiga, pero esto es tremendo. Lo único que el fuego quemó. ¿A qué ustedes no saben qué fue el único que quemó el fuego? ¿Alguien me puede decir qué fue lo único que el fuego quemó? Le voy a decir. A ellos lo entraron atados. Yo me imagino que lo único que el fuego quemó fue la soga que tenía en la mano para ellos poder danzar. Porque ahí estaban danzando los 4. Gloria a Dios. Los 4. Y para usted danzar necesita la mano suelta. Amén. Y estaban danzando. Lo único que el fuego quemó. No estoy diciendo que está aquí la Biblia. Eso soy yo. Lo escuché de un predicador un día y me gustó eso. Fue la soga que tenía. Y allí estuvo Jesús guardando. Entonces hubo gran temor, de tal manera que Nabucodonosor pudo decir la palabra diciendo, entonces dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Él mismo está diciendo, y no cumplieron lo que yo dije. Estos jóvenes son de verdad.
Yo he visto alguna película y he visto a veces un hombre de eso, vamos a decir, si son narcotraficantes, el jefe de los narcotraficantes. A veces va un joven, envían y le hacen una pregunta y él se mantiene firme. Dice el jefe narcotraficante: ese yo lo quiero porque él es fiel a su jefe, así va a ser fiel a mí. Aún lo malo entienden que cuando una gente fiel son dignos de confianza. Estos jóvenes demostraron la confianza que tenían en Cristo Jesús. ¿Qué le digo, mis hermanos? El tema se llama guardando nuestra fe. Nuestra fe en estos tiempos va a ser probada como el fuego. Y usted no puede negar la fe. Dice, ¿qué sucede si nosotros no guardamos la fe? La Biblia advierte que algunas personas que no han guardado la fe han naufragado. Ejemplo, en 1 Timoteo 1, 18 al 20, dice: este mandamiento, hijito, Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia, manteniendo ¿qué? La fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta gente naufragaron en el camino. Las distracciones hacen que nosotros naufraguemos. Cuando hablamos de distracciones es que nuestra mente tiene que estar enfocada en el reino de Dios. Ocupaos en vuestra salvación. Cuando hablamos ocupados en vuestra salvación, es ocupado en el reino de Jesucristo. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Los hijos de la tiniebla son sagaces, son bien inteligentes. Tenemos mucho entretenimiento por adelante, por atrás, por todas partes. Mantengámonos firmes, mis hermanos, en este camino, leyendo. Miren, y cuando hablamos de negar la fe, miren, el mismo apóstol Pedro le dijo a Jesús: yo no te voy a negar. Usted puede salir en esta noche diciendo: yo jamás negaré al Señor. Si mañana tiran una ley de gobierno que ya no se predique en la calle, si lo encuentran preso. Como vi un video ahí, yo compartí un video esta semana ahí en Inglaterra. Había un hermano en el parque predicando y tranquilo, y mucha gente escuchándolo contento. Y allí fue la policía. Usted no puede decir eso, porque eso hace daño a otra persona. Y la misma gente que estaban ahí, un grupo grande, inconverso, le dijeron: pero nosotros queremos escuchar lo que está hablando. Hermano, fue esta semana pasada. Y así quieren traer globalmente este tipo de cosas, poco a poco, buscando excusas para que no moleste a los demás. Pero solamente el Evangelio. Solamente el Evangelio. Y así está el mundo. Pedro dijo: jamás yo te voy a negar. Cuando vio la verdad, ¿qué pasó? Lo negó. Y Jesús dijo: el que me negare delante de los hombres. Y me paro un chin, yo meditando en la palabra. Negar es algo que ya tú sabes que es. Porque alguien que no lo sabe puede negar, pero no es culpable. Pero cuando si Rosa me dice a mí algo y yo voy y se lo digo al hermano Raúl, y después Raúl dice: no, yo tengo que vamos a hablar con Rosa porque Rosa está mal. Y Raúl viene: ¿es verdad, Rosa, que usted dijo así y así? Y Rosa dice: no, yo no lo dije. Pero en verdad ya lo dijo. O sea, algo que ya es. Pedro sabía que él estaba con Jesús. De tal manera que de ahí en adelante se habla de Pedro. En un pasaje dice: Pedro y los discípulos. Lo pone fuera. Y me explico ahora. De tal manera que Jesús le dijo a Pedro 3 veces: ¿me amas? Cada me amas era restaurando lo que él había negado, introduciéndolo al reino. Porque la palabra tiene un principio: el que me negare delante de los hombres,
yo también lo negaré delante de mi Padre. Entonces era necesario esos 3 me ama. Con uno basta, porque el Señor solamente hay que rendirse. Señor, aquí estoy. Él sabe. Pero es necesario ante lo espiritual. Y tuvo que incorporarlo. En estos tiempos van a venir tiempos donde nosotros debemos estar. Y ya terminando, no pongamos la mano en el arado y miremos atrás. Para no dejar esto, ya que termino. Hay una parte que negaba la fe que me dio duro. Dice, usted niega la fe. Oigan lo que dice Timoteo 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar los familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera. Digo, wow, cuánta responsabilidad tenemos los padres. Que aun cuando usted es responsable, es como que usted no tuviera fe en el Cristo, porque el Cristo que nosotros le servimos es un Cristo que nos da a nosotros responsabilidad. Y si no cuidamos lo que tenemos en la casa, es como que no tuviéramos fe. Terminando, nos ponemos de pies. ¿Cómo nos mantenemos en la fe? Orando. Esto nos permite siempre estar conectados a la raíz que es Jesucristo. Orando todo el tiempo. Esto también nos ayuda a no caer en tentación. Acuérdate cuando Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. Dice Romanos 10:17, leyendo la palabra. Dice la palabra que es por el oír la palabra es que viene la fe. Entonces, cuando escudriñamos la palabra, la fe se activa más cada día. Porque cuando usted en la palabra puede ver un milagro, usted mismo puede decir gloria a Dios. Aún en su cuarto puede brincar, puede danzar. Y eso lo afirma más. Otra cosa, predicando el evangelio. Cuando predicamos el evangelio hay un gozo en nuestro corazón y eso nos afirma a nosotros. Fíjese, cuando se convierte un alma que usted le predicó, eso es terrible lo que pasa en usted. Se afirma más cada día. No dejando de congregarnos. Dice Hebreo 11:25. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Cuando venimos y nos congregamos, nos afirmamos con el aliento del hermano, con una palabra, pero con la palabra que aquí los ministros pueden predicar. Para que no sea como dijo Pablo, aviva el fuego que hay en ti, le dijo a Timoteo. Esto nos aviva a nosotros cuando estamos así como estamos nosotros. Alabando a Dios. Como dice el salmista, que ustedes cuando se reúnen, en vez de estar chismosos, pónganse con himnos, con cánticos espirituales. A veces dura 1 hora hablando con una gente y no le menciona a Jesucristo. ¿Qué vergüenza es esa? Hay cristianos que usted en las reuniones de ellos usted ve que dame Jesucristo, Jesucristo, y dice, ese hermano da malo a Jesucristo. Pero gloria a Dios por ese hermano que da malo a Jesucristo. Nosotros a veces nos vamos en pelota, en política. No es que nos hablemos, sí, pero que nuestro conversar siempre Cristo sea el centro. Amén. Atendiendo con diligencia, dice el escritor de Hebreo, a todo lo que es la palabra del Espíritu Santo. Nuestros pastores, nuestros líderes nos enseñan, dicen, atendamos con diligencia lo que ya hemos creído y se nos ha predicado. No vaya a ser que nosotros nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oye, serio lo que le estoy diciendo. Mantenernos en la palabra. La palabra es lo principal. La palabra es la que nos da vida. Por la palabra fue el mundo constituido. Amén. Es todo el universo. Así que en esto creemos. ¿En qué usted cree? Yo creo. Vuelvo y le repito cuando empezamos. De eso no me puede zafar nadie hasta que Cristo venga. Que Jesús vino en carne, nacido de una virgen, por obra del Espíritu Santo, que vivió y predicó el evangelio, que era 100% Dios y 100% hombre, que murió en la cruz y que también resucitó, y que por medio de la fe en Él hoy nosotros somos salvos, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que Él es la cabeza de su iglesia, que Él es quien la dirige
y que un día vendrá por su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. En esto creemos y nada nos apartará. Nada nos apartará. Nada nos apartará. Ni hambre, ni tribulación, ni principado, ni la muerte. Nada nos separará. Diga usted mismo, nada me va a apartar. Nada me va a apartar. Pero hacemos un compromiso en leer la palabra. Oiga, si usted no lee la palabra, haga un compromiso en esta noche. Haga un compromiso en esta noche de leer la palabra diario. Esto nos va a ayudar a orar. Aleluya.